Si no conseguís hacer este simple desafío,
buenos días. Buen día. Bueno, voy a empezar a explicar hoy la bolilla 17 del programa, que es Poder Judicial, estructura y carácter del Poder Judicial de la Nación, el régimen federal y el doble orden judicial, y después vamos a entrar a analizar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, en principio, como es sabido, conforme lo analizamos al ver el tema de supremacía constitucional, la Constitución Nacional establece un doble régimen judicial. Por un lado, el régimen judicial nacional, es decir, cuando la Constitución desarrolla lo que se denomina poder judicial como uno de los poderes del Estado Nacional, y por el otro lado, cuando el artículo 5 de la Constitución Nacional establece que una de las obligaciones de las provincias es garantizar la administración de justicia. Como consecuencia de ello, existe un doble régimen judicial, un régimen judicial nacional o federal y un régimen judicial provincial o local. Y esto es una característica propia de nuestro sistema jurisdiccional federal. Es decir, el Estado Nacional tiene su propio poder judicial y las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen su propio poder judicial. Por ende, una de las cuestiones que se vinculan, digamos, cuando analizamos el tema control de constitucionalidad, tiene que ver con la determinación de la competencia, es decir, cuando interviene la justicia federal a partir de los dispuestos por el artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional, y cuando interviene la justicia provincial, que es la regla general, en la medida en que siempre tengan presente que la Constitución Nacional establece que las provincias conservan todo el poder no delegado expresamente en el gobierno nacional. Por lo tanto, de ahí surge la regla de que el principio de competencia ordinaria provincial es la regla general y que la competencia federal nacional es la regla de excepción, es decir, son las competencias que expresamente le delegaron las provincias al gobierno federal. Entonces, para que completar de alguna manera esta idea general introductoria, tengan presente lo que ya vimos al hablar de control de constitucionalidad cuando analizamos la competencia originaria y competencia derivada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos del artículo 116 y 117 del actual texto constitucional. Además de la existencia de este doble orden jurisdiccional, la situación de la actual ciudad autónoma de Buenos Aires tiene a su vez otras peculiaridades. Hasta 1994, la ciudad de Buenos Aires era solamente capital de la República y por lo tanto estaba bajo jurisdicción de la autoridad nacional, es decir, al jefe de gobierno, es decir, al intendente de la ciudad lo designaba el presidente de la República y el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires estaba creado por una ley del Congreso Nacional. A partir de 1994, la ciudad autónoma de Buenos Aires
va a adquirir este carácter, va a seguir siendo capital de la República, pero a su vez va a ser ciudad autónoma. Y como ciudad autónoma se va a dar su propio régimen constitucional. Y por ende va a tener su propio poder ejecutivo, su propio poder legislativo y su propio poder judicial. Ahora, como consecuencia del régimen anterior, existían dos niveles de organización jurisdiccional, lo que se conoce como la justicia nacional de la capital federal, que era la competencia local, y lo que se conoce como competencia federal, que sería la competencia del Poder Judicial Nacional, del Estado Nacional. Con la reforma de 1994 y el dictado de su propio orden constitucional, actualmente existe lo que se llama la justicia nacional de la capital, la justicia federal y la justicia de la ciudad autónoma. Hay un triple régimen legal. La Constitución Nacional establece que la transferencia de los servicios que estaban bajo control del Estado Nacional a la ciudad autónoma va a hacerse por medio de una ley del Congreso Nacional. Una de las cuestiones que está pendiente de ser trasladada a la ciudad autónoma es lo que se denomina la justicia nacional de la capital federal. Esa justicia es justicia local, pero solo se ha transferido en parte, es decir, sobre todo la competencia contencioso administrativa que tiene que ver con el funcionamiento administrativo de la ciudad autónoma y lo que es la justicia contravencional. Pero la justicia civil, penal, comercial, laboral de la ciudad autónoma de Buenos Aires sigue siendo justicia nacional y por lo tanto está bajo el control del Estado Nacional y del Consejo de Magistrados del Federal. Bueno, esa transferencia se ha demorado sobre todo por una razón básica, es decir, el propio Poder Judicial Nacional de la capital se ha resistido a esa transferencia porque entiende que su gestión está más fuertemente garantizada por el Estado Nacional que lo que puede estar garantizado por la ciudad autónoma, porque a partir de su transferencia a la ciudad autónoma dependería del presupuesto de la ciudad autónoma y del Consejo de la Magistratura de la ciudad autónoma. Pero la idea es que esa justicia nacional en definitiva sea transferida a la ciudad autónoma y entonces ese régimen binario entre justicia de la ciudad autónoma y justicia federal, bueno, se materializaría definitivamente como también existe en las provincias. Pero en el caso de la capital esto se ve demorado porque no se ha aprobado la ley del Congreso que transfiriera en forma definitiva la justicia nacional de la capital a la justicia de la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces en el caso de la capital hay un triple régimen y no un doble régimen jurisdiccional. Vamos a entrar ahora al tema Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Constitución, al definir el Poder Judicial Federal, dice que estará integrado por una Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores. ¿Esto qué establece? Que la Corte es creación de la Constitución Federal. En cambio, el otro imperativo es que existan tribunales inferiores, es decir, otros tribunales por debajo de la Corte,
pero la Constitución no fija ninguna característica de estos tribunales inferiores. Por lo tanto, la existencia de los tribunales inferiores y su forma de organización depende del Congreso Nacional. Es decir, quien regula los tribunales inferiores, su competencia y su forma organizativa, es decir, si van a ser tribunales unipersonales o van a ser tribunales colegiados, si van a tener competencias generales, por ejemplo, en materia civil o en materia comercial, o competencias especiales, por ejemplo, algún aspecto de la competencia civil, por ejemplo, contratos. Bueno, todo eso lo dispone el Congreso Nacional. El imperativo constitucional es que no puede haber únicamente una Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene que haber tribunales inferiores, pero el número, la organización y las competencias de esos tribunales inferiores queda al criterio razonable del legislador, es decir, del Congreso Nacional. Ahora bien, esa Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que es un órgano jurisdiccional de creación constitucional, no puede dejar de existir como tal, salvo por una reforma constitucional. Por lo tanto, la legislación no puede desconocer la existencia de la Corte Suprema de Justicia, pero en cambio sí podría modificar una ley de organización jurisdiccional que en definitiva crea determinados tribunales, pero que luego los puede sustituir por otros, de acuerdo a las circunstancias, a las necesidades, etc. Entonces, igual la modificación de los sistemas procesales. Pero evidentemente, en este caso, la Corte es creada por la Constitución y su continuidad está garantizada por esta. Ahora bien, dentro de esta introducción general, de esta noción general, su creación es constitucional. Su instalación difiere de la creación, es decir, la creación es Constitución de 1853. En realidad la instalación, es decir, el funcionamiento efectivo de la Corte, se va a producir recién en 1863, es decir, 10 años después. Se va a instalar definitivamente la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Buenos Aires con la presidencia de Bartolomé Mitre, durante la presidencia de Bartolomé Mitre. En principio, la Corte fue creada, pero no funcionaba. Su funcionamiento efectivo se va a producir recién 10 años después, que va a ser el cierre del proceso de incorporación definitiva de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Es decir, ese proceso, como ustedes saben, la provincia de Buenos Aires, por la revolución de septiembre de 1852, va a cuestionar la autoridad de Urquiza, se va a separar de la Confederación, va a retornar en 1859 por el Pacto de San José de Flores, pero luego van a seguir existiendo tensiones entre la provincia de Buenos Aires y la Confederación, hasta que finalmente Buenos Aires derrota a la Confederación en el año 1861. Mitre es elegido presidente provisional como consecuencia de que Derqui abandona el poder, que residía en Paraná, y a partir de 1862 el gobierno nacional va a residir en Buenos Aires, aunque Buenos Aires no va a ser capital de la República hasta 1880. Entonces, la Corte Suprema se va a crear en 1862 y va a funcionar desde su origen, es decir, desde su instalación hasta la actualidad
en la ciudad de Buenos Aires. Composición. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación inicialmente tenía una composición establecida por la Constitución de 1853 de 9 miembros. Esto se había fijado siguiendo el ejemplo de la Constitución Federal de los Estados Unidos, que tradicionalmente se integra por nueve miembros, ¿no? 9 integrantes. Bueno, esta composición fue dejada sin efecto por la reforma de 1860 y por lo tanto cuando se constituyó definitivamente la Corte en 1863 le correspondía fijar su número de integrantes al Congreso Nacional. Es decir, que la Constitución no establece un número de integrantes. Se estima que el número de integrantes debe ser 5 como mínimo, por una cuestión de que en general el régimen procesal es que una sentencia la dicta un órgano unipersonal, es decir, un juez, es revisada por una cámara que está integrada por 3 miembros, de los cuales 2 constituyen mayoría, es decir, hay un número mayor de coincidencias, y luego se puede ir a la Corte, en la cual la coincidencia debe ser de 3, es decir, que se exige cada vez un mayor número de votos idénticos, digamos, votos con fundamentos comunes y con una conclusión común para avalar un fallo. Entonces se entiende que para que esa mayoría de 3 sea exigible, el mínimo es 5 integrantes para integrar el quórum, digamos, ¿no? El quórum mínimo para funcionar. Entonces, si bien la Constitución no establece un número, se entiende de que esta práctica jurisdiccional lleva a que la Corte debe sumar más número de votos que lo que una Cámara debe sumar para avalar o revocar un fallo. Pero no hay límite en el número total de integrantes. Hay que sostener de que ese número total de integrantes se modificó. Hubo un proyecto durante la presidencia de Raúl Alfonsín de llevar el número a 7, proyecto que no fue sancionado, digamos que no prosperó, y luego durante la presidencia de Carlos Menem se llevó a 9 integrantes la Corte. Esa Corte de 9 integrantes posteriormente hubo una serie de juicios políticos contra integrantes de la Corte durante la presidencia de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner propuso, digamos, como presidente de la República, cubrir 2 candidatos de los que habían sido desplazados, pero otros 2 quedaron vacantes, es decir, la Corte estaba integrada de hecho por 7 integrantes, pero la Corte seguía sosteniendo la necesidad de 5 votos, es decir, de la mayoría de 9, de 5 votos, para poder establecer mayoría. Esto generó una dificultad porque eran 7 miembros activos, pero que requerían 5 votos similares, digamos, por idénticos fundamentos y con igual resultado, y esto complicó, digamos, la labor jurisdiccional, porque además la Corte había resuelto que en cuestiones sustanciales no iba a recurrir ante la falta de esos 5 votos a conjueces, porque eso podía significar el cambio de la jurisprudencia de un caso a otro de acuerdo al conjuez que ocupara el cargo.
Entonces, ¿esto qué hizo? Que el Congreso en definitiva fijara en forma definitiva en 5 miembros, es decir, volviera el Congreso a regular 5 miembros, y transitoriamente por 7 miembros, es decir, que las dos vacantes siguientes que se produjeron en la Corte no fueron cubiertas. Y así es como la Corte llegó al actual número de 5, que es el actual número actual, digamos, de integrantes de la Corte. Por lo tanto, la composición es una composición que define el Congreso Nacional por ley, que la práctica jurisdiccional exige un número mínimo de 5, pero que por otro lado no existe constitucionalmente ninguna determinación numérica, es decir, que la Corte no fija ningún tipo de número en la actualidad. Bueno, el número de 5 se reguló durante la presidencia, acá me preguntan, ¿cuándo se reguló? En la presidencia de Néstor Kirchner se reformó la ley que la llevó a 5 y que mantuvo transitoriamente a 7, es decir, porque había 7 en actividad. La ley dice que se va a reducir a 5, pero que transitoriamente va a funcionar con 7 integrantes y por supuesto un quórum de 4 miembros hasta que esos dos cargos queden vacantes, ya sea por renuncia, por fallecimiento, etcétera, ¿no? Es decir, por alguna de las formas por las cuales podían quedar esos cargos vacantes, que en realidad fueron por fallecimiento, ¿no?, de dos integrantes de la Corte, que fueron los casos de Petracci y Argibay, ¿no? Cuando fallecieron Petracci y Argibay, bueno, la Corte pasó a 5. Después se produjeron también otros cambios y bueno, la Corte quedó reducida a 3 y entonces durante la presidencia anterior, durante el proceso anterior, se incorporó los dos nuevos miembros de la Corte, que es Rosati y Rosencraft, durante la presidencia de Macri, que eso también tuvo una incidencia porque Macri pretendió por decreto incorporarlos inicialmente sin respetar el trámite normativo que existía para la designación definitiva de los miembros, y la Corte Suprema misma dijo que no se daban las situaciones de urgencia y que no iba a tomar juramento a esos integrantes designados de ese modo. Por lo tanto, luego esos mismos candidatos, bueno, llevaron adelante todo el proceso de designación y como consecuencia de eso se incorporaron definitivamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero actualmente el número es 5 y la totalidad de ese número de integrantes está cubierta, digamos, ¿no? Bueno, esto es lo que tiene que ver con el tema de la composición. Después, bueno, la designación de sus autoridades. La designación de sus autoridades, hay dos mecanismos. Un mecanismo que tiene la tradición del sistema federal de los Estados Unidos. El sistema federal de los Estados Unidos establece que es el presidente de la República el que designa al presidente de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el presidente no tiene funciones jurisdiccionales excepcionales, es decir, lo que cumple es la representación institucional de la Corte. Entonces, para facilitar la relación del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, bueno, el presidente designa un juez afino, con el cual, digamos, se lleva mejor para tratar. Y por lo tanto, esa designación no se considera una intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y eventualmente una ruptura del principio de división de poderes. Ese es uno de los sistemas,
que sea el presidente de la República el que elija al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo rol es de representación institucional. La segunda es que la propia Corte elija a sus autoridades, que es el sistema actualmente vigente, que es el sistema vigente en la Argentina. Es decir, son los propios jueces los que eligen a las autoridades. Y por supuesto que esto ha generado algunas situaciones particulares, que es cuando hay 5 miembros y 2 votan a un determinado candidato y 2 votan a otro, hay como una situación de empate que durante una etapa del proceso constitucional argentino, sobre todo de recuperación de la democracia, en la cual Severo Caballero fue presidente de la Corte Suprema, lo logró votándose a sí mismo. Es decir, desempató votándose a sí mismo. Es decir, bueno, yo tengo 3 votos. Y soy... Entonces también esas situaciones, cuando hay ese número tan estrecho de integrantes, bueno, también ha dado a estas cuestiones, podemos decir, éticamente criticables, aunque no lo son desde el punto de vista legal, ¿no? Es decir, no hay ninguna legislación que prohíba el voto a sí mismo de un integrante de la Corte. Y por lo tanto no se vulnera ninguna obligación de tipo legislativo o constitucional. Es un reproche de tipo ético el que se genera. Pero bueno. Doctor, entonces aquí, perdón, buen día. Entonces, siendo así, no se revoca esta decisión. No se revoca. No está prohibido votarse a sí mismo. No existe esa prohibición y por lo tanto la Corte tiene la posibilidad de elegir su autoridad, digamos, en forma autónoma. Legal. Sí, en forma como dice usted, simplemente está medio ahí. Como le corresponde a la Corte también, cosa que existía y existe en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la Suprema Corte, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires tiene otro régimen, que es un régimen rotativo, empezando por el juez más viejo, digamos, más antiguo. Entonces empiezan con ese y después van siguiendo, pasando por todos, digamos, ¿no? Es decir, todos llegan a la presidencia de la Corte. Bueno, eso es otro mecanismo que en última instancia, como es un régimen que puede ejercer en forma autónoma la propia Corte Federal, podría sacar una acordada estableciendo ese nuevo régimen para la designación, ¿no es cierto? Es decir, bueno, el régimen actual es por el voto de sus integrantes y el que obtiene mayoría queda como presidente, ya sea que se vote a sí mismo o consiga 3 votos de otros externos, etc., distintos a sí mismo, pero el tema es que si obtiene mayoría es presidente. Bueno, la otra situación que también se dio en la Corte es que ese mismo régimen de votación ha hecho, por ejemplo, que un integrante se mantenga durante largos años como presidente de la Corte, como fue el caso de Lorenzetti. Durante muchos años fue presidente de la Corte por reelección de los propios integrantes. Es decir, que eso también ¿Puede ser reelegido indefinidamente? Se puede reelegir indefinidamente. Porque eso no está regulado, es una cuestión que depende de la voluntad de la Corte. Entonces la Corte podría decir, podía por una acordada resolver de que no es por el voto, sino que es en forma rotativa por todos los integrantes, podía resolver, digamos, otro mecanismo de elección o establecer un límite temporal, pero todo dependería de su propia voluntad, digamos, ¿no es cierto? Pero no hay ningún dispositivo legislativo que establezca que un presidente no puede ser reelegido, ni que ese sistema, que es el sistema de votación, es el único habilitado. Puede haber otros mecanismos, pero dependen de la decisión de la Corte, ¿no? ¿Esos otros mecanismos para poder aplicarlos siempre dependen de esta acordada que usted está diciendo, doctor? Claro, porque depende de la voluntad de la Corte.
No pueden ser fijados, salvo que hubieran sido fijados por la propia Constitución. Es decir, que si el constituyente hubiera fijado un mecanismo, o hubiera fijado un límite a la reelección, o sea, bueno, ya eso era distinto porque la propia Constitución fijaba la forma de acceso y la duración y la reelegibilidad, pero eso no está establecido de ninguna manera. Es decir, nada de esto está regulado. Lo único que dice la Constitución es cuáles son las competencias originarias y apeladas de la Corte y que debe existir una Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero todo lo que tiene que ver con la elección de autoridades, la forma de funcionamiento, que es el otro tema. Bueno, en el proyecto de la presidencia de Alfonsín, donde se pretendió llevar a 7 miembros la Corte, también se incluyó dos cuestiones, que era que el presidente de la República designara al presidente de la Corte, es decir, que por vía legislativa se establecía ese mecanismo, que es, vuelvo a insistir, el propio del sistema federal de los Estados Unidos. Y luego otra cuestión que tenía que ver con el funcionamiento de la Corte, que es la división en salas. La posibilidad de que la Corte se dividiera en salas. Bueno, esto ha sido discutido, es decir, cómo funciona en principio la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, la regla constitucional dominante es que funciona en plenario, es decir, con la totalidad de sus integrantes, y por lo tanto el quórum mínimo y la votación mínima para aprobar o desechar una sentencia es 3 miembros sobre 5, cuando estamos hablando de 5. Si tenemos 9, son 5. Si tenemos 7, son 4. Va modificándose de esa forma. Pero en general la doctrina constitucional, como la Constitución habla de una Corte Suprema de Justicia, entienden que no puede dividirse en salas, que no podría dividirse en salas. La discusión, sobre todo de la división en salas, se dio cuando tenía 9 miembros, porque se entendía que podían establecerse 3 salas de 3 miembros y por lo tanto, bueno, aprobar cada sala por una mayoría de 2 de acuerdo a una competencia, es decir, establecer que es competencia civil y comercial a una sala, competencia penal a otra, qué sé yo, competencia constitucional a otra sala. Bueno, esto en realidad, si bien estaba en ese proceso legislativo que anuncié antes, la posibilidad de división en salas, en realidad, es decir, nunca cuajó legislativamente y la interpretación constitucional mayoritaria es adversa. Es decir, que la Constitución debe funcionar en plenario. A la vez, el funcionamiento de la Corte, la Corte tiene secretarías, que son diversas secretarías en las cuales se distribuyen los casos que ingresan a la Corte, y esas secretarías hacen primero un examen formal, es decir, si están cumplidos los recaudos de procedencia del recurso extraordinario federal, que es la regla general de acceso a la Corte, o en los casos en que se admite el recurso ordinario federal, bueno, la posibilidad de ingreso a la Corte por el recurso ordinario federal. Examina la existencia de los recaudos formales, y si la Secretaría advierta que esos recaudos formales no están cumplidos, ya hace circular, digamos, un dictamen entre los miembros de la Corte para desestimar formalmente el recurso. Y si no, bueno, se produce una circulación entre los integrantes de la Corte del fallo, que tiene a la vez un conjunto de relatores, que son los que trabajan los votos, de acuerdo a los criterios de cada uno de los integrantes de la Corte. Y esta es un poco la situación actual de funcionamiento, que a la vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los
últimos años ha tratado de transparentar en la medida en que, por ejemplo, cosa que no era posible antes, es que el litigante conozca el ministro de la Corte que tiene el expediente y desde cuándo. Entonces eso a uno le permite hacer un seguimiento respecto al tiempo que un ministro de la Corte tiene el expediente y por lo tanto instar, digamos, ante el ministro respectivo el tratamiento del caso, etcétera, si hay una demora excesiva en su tratamiento. Bueno, antes eso no era posible. El seguimiento posterior al ingreso de la causa no se podía llevar adelante sino hasta la finalización, es decir, el dictado de la sentencia. Es decir, uno se enteraba con el dictado de la sentencia y a veces pasaban años, digamos, hasta que la sentencia era dictada por la Corte y uno no tenía la posibilidad de hacer ningún tipo de seguimiento. Bueno, en la actualidad sí lo puede hacer porque la Corte ha procurado justamente transparentar esos aspectos del funcionamiento y poner en conocimiento del litigante el estado real actual del expediente en la Corte Suprema. Otra cuestión que ha incluido la Corte Suprema de Justicia en el funcionamiento, que es novedoso, es decir, estamos hablando de los últimos 10 años, es la incorporación de audiencias en casos controvertidos. En general el sistema ante la Corte, procesal ante la Corte, es un sistema escrito, era absoluto y totalmente escrito. La Corte fue incorporando esta alternativa sobre todo en procesos de trascendencia institucional. Por ejemplo, aplicó el tema de la audiencia pública cuando trató la constitucionalidad de la ley de medios audiovisuales, en la cual había un fuerte interés de determinados sectores sociales o de lo que se conoce también como la figura del amicus curiae, es decir, amigos del tribunal, la posibilidad de que terceros presenten sus puntos de vista en un proceso contencioso determinado, que la Corte abre a esa posibilidad. Entonces la presentación de amicus curiae, es decir, la participación de terceros, sean en forma personal o institucional, puedan dar sus puntos de vista, digamos, desde la óptica, digamos, académica, jurídica, de cómo resolver el conflicto que está siendo sometido a decisión de la Corte. Y a su vez, a través de las audiencias, lograr un contacto más directo con las partes. Otro caso donde la Corte ha aplicado reiteradamente la política de audiencias es en el caso, un caso de medio ambiente que se conoce como el caso Mendoza, Beatriz y otros, que habla de la cuenca del riachuelo Matanza. Entonces, para ir conociendo en principio la posición de las partes y luego los avances frente a las decisiones que la Corte va adoptando en ese proceso, ir conociendo en forma directa la posición de las partes, es decir, en este caso gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gobierno de la provincia de Buenos Aires y gobierno nacional, a representantes de asociaciones, al defensor del pueblo de la nación, por ejemplo, que también es parte de ese proceso, y poder hacer no solamente un control directo entre las partes y el tribunal, sino además permitir la respuesta de las otras partes al posicionamiento de cada uno en una sola audiencia, no recurriendo a mecanismos escritos engorrosos, etc. Bueno, entonces estas son cambios de funcionamiento, el hecho de conocer... Sería más dinámico entonces. Sería más dinámico, digo. Claro, es lograr un sistema, claro, más dinámico, es decir, más rápido, claro, poner archivos. Y sobre todo cuando estamos en casos que tienen una trascendencia institucional o de carácter colectivo, por ejemplo, ¿no? Donde va más allá del interés de dos partes, digamos, actor y demandado.
Entonces, cuando hay una multiplicidad de partes, la posibilidad escrita es sumamente engorrosa porque cada parte contesta, de la contestación hay que darle traslado a las restantes partes y esas partes vuelven a responder, digamos, a contestar ese traslado. Entonces se transforma en un proceso sumamente engorroso que se simplifica con la audiencia. Las partes se exponen, las partes retrucan y en última instancia el tribunal pregunta también si tiene dudas o hay cuestiones que no han sido desarrolladas. Entonces todo eso simplifica mucho más el procedimiento. Bueno, la audiencia pública se ha incorporado al procedimiento, si bien no es regla general, a determinados, vuelvo a insistir, procedimientos donde hay una multiplicidad de partes, donde sobre todo de intereses colectivos, o en los casos en que tienen un fuerte impacto institucional, ¿no? Su decisión. Por otro lado, conocer efectivamente dónde la causa está radicada, cosa que permite operar, digamos, al operador judicial instar el desarrollo. Y por último, la posibilidad de incorporar a los amicus curiae, es decir, los amigos del tribunal, que es que organizaciones sociales o académicos, etcétera, puedan efectuar presentaciones judiciales como amigos del tribunal, haciendo conocer sus puntos de vista desde la perspectiva académica, desde la perspectiva legislativa, de cuál creen es la orientación correcta de la decisión a adoptarse. Es decir, son como colaboraciones para el tribunal, ¿no? Por eso se habla de amigos del tribunal. Bueno, estos cambios son más novedosos, ¿no? El trámite tradicional es un trámite clásico escrito. Ese lo fue en forma clásica o tradicional con respecto al funcionamiento. Pero estos son los cambios que se han marcado. Bueno, luego está lo que se llaman los poderes implícitos del Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido fundamentalmente que el Poder Judicial cuenta con los poderes explícitos, pero también con los poderes implícitos, es decir, no establecidos expresamente ni en la Constitución ni en la ley, para hacer efectivas sus resoluciones. Es decir, que la operatividad de sus sentencias es digamos, un requisito constitucional básico que la Corte puede lograr con poderes expresamente otorgados, como por aquellos no otorgados, pero necesarios para el logro de la efectividad de la sentencia. Entonces, esto es lo que hace referencia, digamos, a los poderes implícitos. Además, para establecer esos principios o esos poderes implícitos, por vía excepcional, la Corte Suprema ha recurrido al preámbulo de la Nación. Es sabido que el preámbulo no integra la Constitución Nacional y por lo tanto no es fuente de derecho, en principio no es fuente de derecho. Es decir, que yo no puedo alegar en un caso controvertido algo sostenido en el preámbulo. Es decir, lo puedo hacer en la medida en que está en su articulado. Pero, por vía excepcional, la Corte ha utilizado el preámbulo de la Constitución para ello. Y ha utilizado uno de los principios que el preámbulo contiene, que es afianzar la justicia. Entonces, la Corte ha sostenido que para afianzar la justicia y por lo tanto hacer operativos sus fallos, puede hacer uso de atribuciones explícitas, pero también de atribuciones implícitas. Vuelvo a insistir, no reconocidas expresamente por la Constitución o la ley, pero necesarios para dar operatividad a sus fallos. Entonces ahí marca el tema de los poderes implícitos. Bueno, para cerrar un poco la clase de hoy, vamos a ingresar en términos generales al tema del estatus
constitucional de los jueces. Los jueces, en principio, tienen una serie de prerrogativas reconocidas por la Constitución, fundamentalmente con dos finalidades: con la finalidad de asegurar su independencia y asegurar la eficacia de la administración. Es decir, que son los dos objetivos centrales de estos beneficios constitucionales que se le otorgan. Es decir, asegurar la independencia y asegurar la eficacia. Hay que sostener que en principio la independencia del Poder Judicial era un principio de carácter interpretativo, ya que la Constitución no afirma en forma concreta que el Poder Judicial es independiente. Pero ¿de dónde surgía el principio de independencia? El principio de independencia surgía fundamentalmente de la división de poderes, del principio general republicano de división de poderes. Es decir, por lo tanto, se entendía que para que esa división de poderes fuese efectiva, el Poder Judicial debía ser independiente. ¿Y se entiende independiente de quién? Bueno, independiente en principio del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Es decir, no actuar respondiendo a instrucciones, órdenes o deseos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo de la Nación. Por eso se entendía que el Poder Judicial debía ser independiente. El carácter independiente del Poder Judicial hoy tiene consagración normativa. ¿Y esa consagración normativa dónde está? En tratados de jerarquía constitucional. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a ser juzgado por un poder judicial independiente, imparcial y competente. Por lo tanto, se le dan tres características básicas al Poder Judicial, es decir, para que el acceso a la justicia no vulnere la Constitución y la Convención, el Poder Judicial tiene que ser independiente, tiene que ser imparcial y tiene que ser competente. ¿Esto qué significa? Imparcial, vuelvo a insistir, que no responda a órdenes de terceros poderes. Es decir, que no cumpla el deseo, la orden o la voluntad de un tercer poder, como sería el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Esta sería la primera característica. La segunda característica está vinculada a que no haya intereses contrapuestos entre las partes y el juez. Es decir, la imparcialidad está garantizada, digamos, desde el punto de vista procesal, con las causas de recusación y excusación. Es decir, el código procesal, tanto civil y comercial, como el código penal, por ejemplo, claramente establece estos requisitos, que son aquellos que, si bien no requieren que afecten efectivamente la imparcialidad, pero que su existencia pone en duda la misma. Entonces, bueno, haber tenido relación de dependencia, por ejemplo, con algunas de las partes, haber recibido regalos de alguna de las partes, tener amistad íntima con alguna de las partes, son algunas de las causas. Haber preopinado en esa causa judicial en el ejercicio de otra función, siendo defensor oficial, siendo fiscal, siendo juez de primera instancia, por ejemplo. Entonces, si después en esa causa yo he llegado a ser camarista y la causa llega, yo me tengo que excusar porque yo ya he opinado al momento de dictar sentencia y ser juez, por ejemplo. O haber opinado al ser fiscal o a ser defensor oficial, ¿no?
Entonces, el prejuzgamiento, lo que se llama el principio de prejuzgamiento. Bueno, todos esos requisitos o condiciones hacen que se pueda sospechar de la imparcialidad y por lo tanto dan origen a la exclusión de ese funcionario judicial en la resolución del caso concreto. Entonces, de esa manera se garantiza este segundo elemento, que es la imparcialidad. El tercero es la competencia, que por regla general y por disposición del artículo 18 de la Constitución Nacional debe estar establecida por una ley anterior al caso, es decir, que el tribunal que interviene debe tener competencia para resolver el caso contencioso determinado por una ley anterior a ese caso contencioso que llega a su conocimiento. Con lo cual, con eso se refuerza también la imparcialidad, ¿no? Es decir, que la competencia es, bueno, la ley establece que se crea un tribunal de competencia civil, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que llama competencia material. Y el caso que llega a su conocimiento tiene que ser en materia civil. Pero a su vez la ley que estableció esa competencia debe ser anterior al caso. Con lo cual se garantiza la competencia y se garantiza también la imparcialidad. Es decir, que el tribunal no sea lo que se llaman tribunales ex post facto, es decir, creado para juzgar hechos sucedidos con anterioridad. Entonces, esto se considerarían comisiones especiales, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este tipo de tribunales. Bueno, estas tres características hoy forman parte de un poder judicial constitucionalmente válido por disposiciones de tratados jerarquizados constitucionalmente, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, que justamente así lo fija. Además de la independencia, también está la eficacia del funcionamiento. Entonces hay determinadas limitaciones o atribuciones que, sobre todo, que están vinculadas con la dedicación exclusiva de un juez o funcionario judicial a su función jurisdiccional. La única excepción, que después lo vamos a ver, es la enseñanza universitaria, es la única excepción, y el Consejo de la Magistratura de la Nación, por ejemplo, ha resuelto que esa excepción puede ser ejercida en la medida en que no afecte la adecuada administración de justicia. Es decir, que si el juez, por sus actividades, por la cantidad de causas, por la intensidad de su función, puede perjudicar la dedicación necesaria a las causas jurisdiccionales con el ejercicio de la docencia, debe abandonarla. Y por lo tanto, como consecuencia de ello, un juez no puede tener una dedicación exclusiva en una universidad pública, por ejemplo. Generalmente debe tener una dedicación simple o mínima que justamente afecte lo menos posible la administración de justicia. Dentro de esta estructura, entonces, entran en juego distintos elementos. Uno de ellos es el nombramiento. El nombramiento de los integrantes, que es lo que vamos a ver en esta clase. El nombramiento se ha modificado. Estamos hablando del Poder Judicial Federal, ¿no?, de la Constitución Nacional. Se ha modificado con la reforma constitucional de 1994. Hasta 1994, todos los jueces nacionales de la capital y federales del país eran designados por propuesta del presidente de la República con acuerdo del Senado. Esto abarcaba a todo el Poder Judicial Federal. Propuesta del presidente de la República con acuerdo del Senado. Durante el menemismo se produjeron determinadas circunstancias que pusieron en tela de juicio la efectividad de ese tipo de designaciones. Una de ellas era que se había detectado que
se habían designado jueces con escasa cantidad de antecedentes para la función que habían sido designados y eventualmente también había algunos jueces que hasta habían reconocido públicamente su incompetencia. Una jueza del trabajo, por ejemplo, fue designada como integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal, y entonces una vez le fue preguntado, bueno, cuáles eran sus antecedentes en materia penal para llegar al máximo tribunal federal en materia penal, por debajo de la Corte Suprema, y lo que contestó es que siempre hay tiempo para aprender. Es decir, que no tenía los antecedentes suficientes para un cargo de esa jerarquía. Esto comenzó a hacer agua, digamos, este tipo de designaciones. Ustedes recordarán, digamos, las personas no tan jóvenes recordarán de la época del menemismo y de el jefe de gabinete Corach. Un día le preguntaron a qué jueces se le podía consultar y entonces él en una servilleta escribió 4 o 5 nombres que se conoció después como los jueces de la servilleta, es decir, como que el poder ejecutivo avalaba la presentación de cualquier acción en esos jueces que se consideraban afines a sus intereses. Todo eso generó un deterioro, digamos, desde el punto de vista constitucional de esta forma de designación. Hay que decir que esto tiene que ver un poco con la experiencia nacional, ¿no? En los Estados Unidos, este régimen, propuesta del presidente con acuerdo del Senado, es el que rige, ¿no? Históricamente, hace 200 años y se mantiene incoluble. Pero en el caso particular de la Argentina, y sobre todo durante la época del menemismo, esto hizo un crash, digamos, una crisis. Como consecuencia de esa crisis, la Constitución de 1994 va a modificar el sistema de elección. Ese sistema de elección, entonces, va a establecer, digamos, que en los casos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, se va a mantener el régimen de propuesta del presidente con acuerdo del Senado, pero a su vez, y esto sucedió durante la presidencia de Néstor Kirchner, por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, se estableció además un mecanismo de participación social en la propuesta del juez para el cargo de integrante de la Corte. Y por lo tanto el presidente de la República hacía una opción, pero a su vez ponía al escrutinio público, es decir, a través de una página del Poder Ejecutivo, la persona y los antecedentes para que las organizaciones sociales, las personas, etcétera, formularan sus críticas y sus avales a esa designación. Y en última instancia, que el presidente de la República decidiera sobre la base de ese intercambio de información avalar o revocar esa propuesta. Esta es una de las cuestiones. La segunda cuestión con respecto a la Corte es que a la vez la reforma de 1994 estableció, tanto para la Corte como para los jueces inferiores, las audiencias públicas en el Senado. Es decir, que el acuerdo del Senado no se puede llevar adelante dentro de un contexto, digamos, secreto, sino que debe haber audiencias públicas que en general permiten renovar las críticas o las impugnaciones que se hicieron en la etapa previa anterior, y que por lo tanto el Senado debe considerar a los fines de determinar si va a avalar o no esa candidatura. Es decir, que si bien desde el punto de vista constitucional formal se ha mantenido el régimen histórico, es decir, propuesta del presidente con acuerdo del Senado, se ha fijado, por un lado,
por vía reglamentaria del propio Poder Ejecutivo, transparentar la propuesta ante la ciudadanía para que formule oposiciones o acuerdos, y por el otro lado la reforma constitucional incluyó la audiencia pública para que ese candidato responda a las críticas, a las impugnaciones y al interrogatorio que los propios integrantes del Senado le pueden formular. Y como consecuencia de ello también las organizaciones que se opusieron a la candidatura en la etapa del Poder Ejecutivo luego pueden hacer esas presentaciones ante el Senado Nacional con ese mismo objeto. Entonces, eso ha logrado una mayor transparencia del proceso de designación, que ya no es un sistema secreto en el cual el presidente puede elegir a cualquiera y eventualmente el Senado, en una sesión de lo que era la comisión de acuerdos en el pasado, podía dictaminar por mayoría la aprobación del pliego y la designación, entonces la aprobación de su designación como juez. En cambio, para el caso de los jueces inferiores, el proceso de designación es un proceso la designación bueno, en la designación, digamos, de los integrantes de los tribunales inferiores sí se modificó radicalmente con la reforma de 1994, porque la reforma de 1994 va a crear el Consejo de la Magistratura de la Nación, y la designación de la terna sobre la cual el presidente puede elegir a su candidato es por concurso público en el Consejo de la Magistratura. Es decir, que cuando se produce una vacante en la justicia federal de la nación, el juez inferior, es decir, camarista, juez de primera instancia, por ejemplo, tiene que ser elegido con el previo concurso que se convoca por el Consejo de la Magistratura y se resuelve por el Consejo de la Magistratura. A la vez, el reglamento interno del Consejo de la Magistratura de la Nación establece un orden de mérito, es decir, que la terna propuesta además va acompañada por la calificación obtenida por el candidato en el concurso. Es decir, que lo primero es propuesta del Consejo de la Magistratura por concurso público de una terna vinculante al presidente de la República, es decir, al jefe del Poder Ejecutivo. De esa terna vinculante, el presidente de la República sí puede elegir a cualquiera de los tres propuestos, es decir, puede elegir al que está en primer lugar en el orden de mérito, segundo o tercero en el orden de mérito. Y el elegido por el presidente se remite al Senado de la Nación para que el Senado de la Nación le dé acuerdo. Pero también este proceso está establecido reglamentariamente en la medida y también por el Poder Ejecutivo, que de esos ternados, por ejemplo, la ciudadanía puede presentar acuerdos o rechazos para cualquiera de los tres ternados o en relación a los tres ternados, oponiéndose a su designación o favoreciendo la misma. Y en última instancia, los apoyos y rechazos pueden ser considerados por el presidente de la República al momento de decidir. Y de la misma manera, esos jueces inferiores son designados en la audiencia pública, es decir, deben ser sometidos a audiencia pública, y las personas que avalan o rechazan la designación pueden también elevar al Senado sus puntos de vista a ese respecto. Con lo cual hay un proceso que
en el caso de la reforma constitucional ha limitado, en el caso de jueces inferiores, las atribuciones del presidente de la República, que ya solo puede elegir por una terna vinculante a su candidato, pero por otro lado también se ha abierto, transparentado ese proceso a partir de la participación de la sociedad, tanto en el proceso ante el Poder Ejecutivo como en el proceso ante el Senado. Entonces, hoy por hoy, esos procesos se encuentran, por supuesto, más transparentados que en el pasado, ¿no? Por supuesto que eso no los torna infalibles, ni mucho menos, pero genera condiciones cada vez más transparentes respecto a la forma en que se procede a esa designación, y además existe al establecerse la exigencia del concurso público, la posibilidad de que haya determinado nivel académico, de formación y de experiencia de quien va a ser elegido, ¿no? Entonces con eso también se está garantizando un determinado nivel de capacidad del funcionario judicial que va a ser elegido para ocupar ese cargo. Y por lo tanto, dentro de ese contexto, el sistema de designación lo que ha procurado es garantizar en un mayor nivel la independencia del Poder Judicial, es decir, que antes estaba fuertemente marcada, digamos, por la dependencia política, en la medida que era el presidente el que elegía al candidato y lo proponía, sin limitaciones de ninguna naturaleza, y por lo tanto eso podía generar un futuro favor político del funcionario judicial designado por este medio, a este actual, en el cual, si bien con respecto a la Corte Suprema se mantiene la designación, se ha transparentado reglamentariamente, ya sea a través de la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo como por la propia reglamentación interna del Senado Nacional, favoreciendo la participación de la ciudadanía en la aprobación o rechazo de la candidatura. Y por el otro lado, en el caso de los jueces inferiores, la intervención del Consejo de la Magistratura y la necesidad de concurso público genera, digamos, una mayor seguridad sobre la capacidad del candidato elegido para integrar la terna, y además esa terna debe constituirse por una mayoría agravada de presentes en el Consejo de la Magistratura, con lo cual el proceso de por sí ya genera la intervención de distintos sectores y de distintos intereses para la propuesta de la terna. La terna limita la elección del presidente, y a su vez, una vez que el presidente ha elegido un candidato, pueden cuando una vez que la terna ingresó a consideración del Poder Ejecutivo, la sociedad puede apoyar o rechazar a los ternados, y a su vez del candidato elegido, también esos rechazos y esos apoyos se pueden reiterar ante el Senado de la Nación para generar la designación. Bueno, vamos a dejar acá en la clase de hoy, y el próximo miércoles vamos a seguir analizando las otras prescripciones constitucionales a fin de la garantía de independencia y eficacia del Poder Judicial. Bueno, nos vemos el miércoles.